Buenas tardes. Hoy venimos a la segunda lección del curso de interpretación bíblica. Ya vimos la introducción y vimos hoy hace 8 días un montón de conceptos teológicos que al ser tantos yo no sé si tuvieron chance de al final acordarse de todo lo que hemos visto, pero son un montón. Y si ustedes creen que hoy hace 8 vimos un montón de detalles, espérense para que vean esta. Esta lección 2 estaba en 2 lecciones, era la Biblia y su trasfondo, y después la siguiente lección se llamaba Evidencias del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la Biblia y su trasfondo era muy cortito, entonces preferí hacerla en una sola. Entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hoy. ¿Qué buscamos en esta lección? Aunque somos creyentes, siempre queda una duda si las escrituras que tenemos hoy equivalen a las escrituras que escribieron los autores originales. Porque esas no existen. Esas no existen. No hay un solo original de los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ni uno. Como no hay ningún original de ningún documento antiguo, llámese las obras de Platón, de Aristóteles, llámese las obras de Homero, no hay. La razón por la cual no hay es que en aquellos tiempos se escribía en materiales perecederos como papiro y pergamino, y esos materiales se deterioran con el uso y con el pasar del tiempo. Entonces, lo más que tenemos, que vamos a ver hoy, es un documento que es de 3 pulgadas, así, chiquitico. Se llama el P52, que es un pedacito de pergamino del Evangelio de Juan, que data más o menos de finales del siglo I. Es el documento más antiguo que tenemos. Pero vamos a ver hoy cómo nosotros podemos tener seguridad de que la Biblia que tenemos hoy es o corresponde en un porcentaje muy elevado a las escrituras tal y como las escribieron los autores originales, y en aquello donde puede haber alguna discrepancia son temas menores que no tienen que ver con doctrina. Que eso tal vez es el centro de todo esto. Entonces hoy vamos a pasar por todo eso y vamos a ver primero unas generalidades y después vamos a aterrizar en particularidades. La Biblia fue escrita en alrededor de 1500 años, en un periodo de 1500 años, es un montón, ningún libro ha sido así. El Antiguo Testamento en aproximadamente 1000 años y el Nuevo en 400, el Nuevo en 100, perdón, o menos de 100. Se empezó a escribir por ahí del año 50 y se terminó de escribir por ahí del año 96, o sea, 50 años. Y en el medio de los dos hay un periodo de 400 años de silencio. Esto se llama el periodo o el silencio intertestamentario. Alguien podría levantar la mano y dice, ¿y los libros deuterocanónicos? Sí, todos se escribieron en ese periodo. Pero al ser deuterocanónicos, o sea, después del canon, hoy vamos a tocar un poco de ese tema de los libros deuterocanónicos. Pero desde la perspectiva del canon judío, que es lo que vamos a estudiar también hoy, esos libros no están en el canon, fueron después del canon, por eso se llaman deuterocanónicos. Deutero, segundo o después, canónico, el canon o la regla de medida. La Biblia fue escrita por más de 40 autores y uno dice, pero ¿por qué dice por más? ¿Por qué hay libros que no se han escrito? Por ejemplo, el libro de Job. Nadie sabe quién escribió Job. Los eruditos dicen que probablemente fue Moisés. Y hay algunos que dicen que es probablemente el libro más antiguo de toda la Biblia, el libro de Job. En el Nuevo Testamento tenemos el libro de Hebreos, que tenemos como autor desconocido. Entonces no sabemos, pero sí sabemos, los que sí sabemos que son al menos 40. Y de esos 40 lo curioso es que ahí habían reyes, habían campesinos, habían teólogos, habían pescadores, habían de todo. Hasta médicos y pastores en serio de ovejitas, ¿verdad? Cobradores de impuestos. Dijimos en la lección pasada que a esos autores les llamábamos agiógrafos. ¿Se acuerdan? ¿Y ustedes se acuerdan por qué se llaman agiógrafos? Pues porque sí lo dijimos la vez pasada. Agios, ¿qué quería decir agios?
Grafos sabemos que es escritura, pero agios, ¿qué quería decir? Santo. Son los escritores santos, por eso se les llaman agiógrafos. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, fundamentalmente en hebreo antiguo y en griego antiguo, pero hay unos trozos pequeños que fueron escritos en arameo. El tipo de griego con que se escribió, y esto es sumamente importante, no es un griego de eruditos, es un griego popular. Se llama koiné. Es como una forma más popular del griego de aquel entonces. Sabemos que se escribió en 3 continentes, Asia, Europa y África. ¿Por qué Asia? ¿Dónde se escribió y dónde escribió Moisés cuando iba en camino de Éxodo en el desierto, en Egipto? ¿Okay? ¿Por qué Europa? Porque hay cartas que se escribieron en Grecia. ¿Y por qué en África? África en el norte, Egipto, y Asia en la parte de Palestina, que era la provincia de Asia, y después la parte norte la parte sur, de Europa. Entonces es escrita en 3 continentes y escrita en diferentes lugares de acuerdo a la ocasión. Prisiones, palacios, desiertos, islas, es de lo más variada. Y también está escrita en diferentes estilos literarios. Encontramos historia, poesía, leyes, biografía, correspondencia, diarios personales. Cuando vemos esto, empezamos entonces a entrar en el mundo de la interpretación, porque uno interpreta un texto bíblico a la luz del estilo literario. ¿Qué quiere decir eso? Yo no interpreto un texto bíblico de poesía, como puede ser un salmo, igual que como interpreto un texto bíblico que es una carta, como la carta a los Corintios. No se interpreta igual. Porque los salmos había ciertas normas poéticas de reiteración de ideas. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a estudiar cómo se interpretan los salmos o las poesías del Antiguo Testamento. Lo vamos a estudiar con más profundidad, pero inclusive se hacían en cuartillas. Mientras que una carta a los Corintios es una carta con introducción, desarrollo y conclusión. Entonces uno no los ve igual. Además, la Biblia está compuesta, sabemos que está compuesta por 2 grandes agrupaciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y las grandes divisiones tienen que ver con Jesucristo. El Antiguo Testamento, los judíos le llaman el Tanaj, y el Tanaj es un acróstico. En realidad lo importante es la T, la N y la J. ¿Ok? Que van a las 3 secciones en que está dividido el Antiguo Testamento judío, o el Tanaj, que es la T por la Torá, la N por Nevim, que son los profetas, que ahora vamos a ver esa agrupación de libros, y la J es por Ketuvim, porque se pronuncia con K o con I o con J, dependiendo de la palabra a donde está esa letra puesta. Entonces tenemos la Torá, el Nevim y el Ketuvim, son las 3 grandes divisiones del Antiguo Testamento hebreo. Van a ver que ellos agrupan los libros diferente, pero la cantidad de libros no tiene que ver tanto como el contenido. El contenido de ellos y el nuestro es exactamente el mismo, solo que el orden es diferente y cómo los agrupan también es distinto. Es un tema de orden y de agrupación, pero el texto es exacto. Ambos están basados en una versión de las escrituras judías que es hecha por los masoretas, el texto masorético. Ambos, los nuestros y los de ellos. Entonces la fuente es la misma, solo que la agrupación es distinta. Veamos así a ojo de pájaro, ¿verdad? Un detalle sobre cómo son esas divisiones. Veamos la primera. La primera es la ley o la Torá. Esa gran división no tiene su parte, solo tiene los libros que la componen, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 5, que nosotros le llamamos Pentateuco, penta de 5, y ellos lo tienen en 22 rollos, no en 5, sino en 22, las secciones van para abajo. La segunda parte es lo que ellos llaman los profetas, y sí tienen 3 grandes divisiones, las anteriores, los mayores y los menores. Y como ven ustedes ahí a la derecha, los distribuyen de esa manera.
¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero así es como están distribuidos. La diferencia entre profetas mayores y profetas menores no es que un profeta sea superior a otro, es que los libros son más voluminosos, tienen más cantidad de información. Esa es la única diferencia. O sea, uno compara el libro de Zacarías con el libro de Isaías y yo creo que Zacarías cabe como 15 veces en el libro de Isaías en términos de cantidad de capítulos y de versículos. Pero eso no quiere decir que Isaías es un profeta de mayor categoría que lo que puede ser Zacarías. De hecho, ninguno de todos esos profetas es superior a otro, porque todos hablaron la voz de Dios y la dejaron escrita. ¿Okay? Y después tenemos la tercera parte, que son lo que ellos llaman los escritos o los ketubines, que se dividen en sabiduría, rollos de festivales y revelación, y ahí están los rollos que están ahí para abajo. Aquí en el canon judío, repito, en el Tanaj, no están los deuterocanónicos. Ellos no los dan como libros inspirados. ¿Okay? Por eso son lo que les acabo de mostrar. Sabemos, bajo esa división, que si el Antiguo Testamento está de acuerdo al canon judío, tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27, siendo la suma de libros de la Biblia 66. Ahora, de los 27 del Nuevo Testamento, Pablo escribió 13. Por lo tanto, Pablo es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Qué se dice de la Biblia y por qué estamos aquí hoy? Porque es inerrante, o sea, no contiene errores. Es infalible, no fallan sus apreciaciones, preceptos, recomendaciones, lo cual quiere decir que si es infalible, nosotros nos conviene seguirla. Si es inerrante es porque no contiene errores, porque viene de Dios. Es inmutable, no cambia, aunque nosotros la queramos cambiar y nosotros queramos cambiarle su significado a ciertas cosas, no cambia. Lo que Dios dijo hace 3,000 años, no cambia lo que nosotros podríamos estar viendo de lo que Dios dijo hace 3,000 años. No cambia. Y es suficiente porque es todo lo que el ser humano necesita saber para responder las 4 preguntas existenciales que se ha hecho desde que el ser humano tiene uso de razón. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cómo me debo comportar mientras estoy aquí? La ética. ¿Y por qué estoy aquí? Mi propósito. La Biblia contesta las 4 preguntas de forma consistente y coherente, que es algo que vamos a ver en la siguiente lección. Y el contexto cultural de la Biblia es de Oriente y por lo tanto tiende a ser más contemplativa. Los orientales tienden más a ser contemplativos que racionales o reflexivos. Hay ciertas excepciones, pero la mayor parte de ellos son un poquito más místicos, llamémosle de alguna manera. ¿Okay? Entonces eso hay que entenderlo también cuando nos acercamos a las Escrituras. Y el autor es el autor de cada libro y el Espíritu Santo que los inspiró. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo? Porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada la vimos hoy hace 8, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del término griego que usamos? ¿No lo apuntaron? Teonastos. Es soplada por Dios, soplada divinamente. Soplada divinamente. Y el soplo de Dios, así es como se le llama al Espíritu Santo en los lenguajes originales. El soplo, en griego es neuma y en hebreo es neshma. Neshma es soplar, ¿se acuerdan que Dios sopla vida? Es el Espíritu que sopla. Y el griego es neuma, que viene de ahí neumático o neumólogo, todas estas cosas, que es también aire, soplo. Entonces lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo es el que inspira a los autores bíblicos a escribir lo que ellos escribieron. Es por eso que aunque la Biblia fue escrita en 1500 años por más de 40 autores, a lo largo, pues 66 libros en un periodo de tiempo muy extendido, hay un hilo conductor en toda la Escritura. Y lo podemos encontrar conforme vamos avanzando, siempre hay un hilo conductor en la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
porque es el mismo ser que la inspiró. ¿Okay? Vamos a entrarle un poquitito, solo tengo una filmina para esto, de los libros deuterocanónicos, para que no tengamos duda de ello. ¿Okay? Deuterocanónicos, ya les dije, deutero quiere decir posterior o segundo, y canoikos quiere decir el canon o la regla, que es lo que nosotros vemos que define cuáles libros deben estar en la Biblia. Canon es una palabra que viene del griego que quiere decir medida, era como una varillita con una medida específica, entonces uno iba midiendo con la varillita. Eso quiere decir canon. Entonces cuando hablamos del canon bíblico, hablamos de las normas que cada libro de la Biblia debe cumplir con el propósito de ser considerado como inspirado. Eso es el canon. Y los deuterocanónicos fueron incluidos posteriormente. Y son estos que están ahí. ¿Okay? Se le llama periodo tardío porque pertenecen al Antiguo Testamento, pero son al final, después escritos por Zacarías, que es el último libro de la Biblia, y por tanto se dice que entró tardíamente. Esa es una. Y la otra es que una gran mayoría, salvo Primera y Segunda de Macabeos, fueron escritos en Alejandría y fueron escritos en griego. Y el Antiguo Testamento completito está escrito en hebreo. Entonces, Alejandría era un foco teológico importantísimo de la época. Ahí estaba la famosa biblioteca que se quemó, ¿verdad? Y había pensadores importantísimos ahí. Y de ahí trajeron todos estos libros que no reclamaban ser inspirados, no reclamaban ser canónicos. Pero después hubo un movimiento para incluirlos en el canon hebreo. Digo que a excepción de Primera y Segunda de Macabeos, porque esos dos parece ser que fueron escritos en Palestina. ¿Okay? Y ahí están, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que no debe confundirse con Eclesiastés. Primera y Segunda de Macabeos, adiciones al libro de Esther, adiciones al libro de Daniel, que son esas que están ahí. Desde la perspectiva de la doctrina que conocemos, ninguno de esos libros altera la doctrina bíblica, salvo uno. Salvo uno. Todos los demás, todo lo que conocemos como la Trinidad, el Dios Trino, el Dios que es uno en tres, las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, y de todo eso que estamos hablando no se altera, salvo Primera de Macabeos, que en un versículo, uno, de todo el libro, viene Judas Macabeo, ve que muere gente, y Judas Macabeo dice, tenemos que rezar por los muertos. ¿Okay? Si ese libro no fuera considerado por los que están empujando que sea canónico, vos decís, bueno, eso pensaba Judas Macabeo, probablemente. Judas Macabeo no es un escritor bíblico, no es inspirado por el Espíritu Santo, él dijo eso. Querer sostener una doctrina encima de ese pequeño dicho, que es el único en todos los 66 libros de la Biblia, de que sí se puede rezar por los muertos y por tanto podemos interceder por un muerto para que pase de un lugar donde está al cielo, entonces ese Primera de Macabeos sí se vuelve importante. Ese versículo. ¿Okay? De ese versículo surge la doctrina del purgatorio. ¿Okay? De ese. Ya después vino todo el tema del tesoro, los méritos y cómo sacar almas del purgatorio y todas esas cosas, pero eso no lo vamos a tocar el día de hoy. Pero esto es importante mencionárselos. Ok. Lo dijimos hoy hace 8. Esta era una definición, dijimos que era de John Eldon Ladd. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Si es la palabra de Dios, como lo es, no es solamente una palabra literal, no es solamente que Dios la inspiró. Si es la palabra de Dios, tiene autoridad
y es normativa para todos los hombres en todos los tiempos. Uno dice, ok, está bien. No, ¿cómo que está bien? Eso quiere decir que vos tenés que obedecerla en toda su extensión, porque es la palabra de Dios. Y cualquier cosa que se le oponga, por definición es falso, porque la palabra de Dios es verdadera. Entonces, cuando hablamos de teología bíblica y estamos hablando de la Escritura inspirada por Dios y por lo tanto su palabra, cualquiera que se atreva a decir que la Biblia es la palabra de Dios, se está comprometiendo a cumplirla en toda su extensión. Vean la torta que es esto. Por eso uno no puede decirlo livianamente. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Porque la pregunta siguiente va a ser, ¿y vos lo obedeces? Esa es la siguiente pregunta. Fíjate que no. ¿Y cómo no? Si es el Dios creador de todo el universo el que te está mandando todas estas cosas porque me acabas de decir que es la palabra de Dios. Entonces esto no se puede tomar a la ligera. Y ahora, hoy vamos a demostrar que es la palabra de Dios. No nos vamos a quedar con que por fe creemos. Hoy vamos a demostrarlo. Lo segundo es que es dada en lenguaje humano. Nuestro Dios no es un Dios canalla que se oculta, que no revela su voluntad y que no nos revela quién es y cómo es. Él dejó escrito eso y además lo dejó escrito en lenguaje humano, no angélico, no enredado, no nada, en lenguaje humano, para que nosotros lo comprendamos y lo atesoremos. De ahí que hay un montón de aplicaciones en la Biblia que uno dice, pero ¿cómo es que Dios dice eso? Si dice que por el dedo de Dios fue que fue apuntado las tablas de los 10 mandamientos, pero Dios no tiene dedos. O salió de la boca de Dios, Dios no tiene boca. Eso en términos de interpretación, que lo vamos a ver más en otras lecciones, se llama lenguaje antropomórfico. Dios en su inicial revelación, ¿se acuerda que hablamos de revelación progresiva hoy hace 8? Se empezó a revelar como si fuera humano para que la gente comprendiera. Se llama antropomorfismos. Y los vamos a ver en detalle en otra lección, pero lo importante es que comprendamos que Dios no es humano. Ni tiene espalda, ni tiene boca, ni tiene dedos. ¿Okay? Ni siente como nosotros, ni piensa como nosotros. Es un ser superior, trascendental y diferente. Por eso es santo, santo, santo. Precisamente, porque es distinto. Sin embargo, la Biblia es dada dentro de la historia. Los libros de la Biblia son históricos. Sabemos quién los hizo, casi todos. Sabemos en qué parte de nuestra historia fueron hechos. Cuentan historia y la historia puede ser verificada. Y vemos las intervenciones de Dios en la historia del ser humano. ¿Alguien se acuerda cómo le llamábamos en teología a cuando Dios interviene visiblemente en la historia? ¿Qué dijiste? Teofanía. Teofanía. Y cuando sabemos que es Cristo el que intervino, ¿cómo se llama? Cristofanía. Exactamente. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Digamos que son 3 aspectos fundamentales. El primero, ¿quién es Dios? Si Dios no se revela en las Escrituras, nosotros no podemos decidir si le obedecemos o no. Dios revela su persona. ¿Eso qué quiere decir? Revela sus atributos, su carácter. Es un Dios personal. No es uno que hizo las cosas y se fue después y nos dejó a todos nosotros aquí botados. Y nos dice cómo es Él con el propósito de que lo entendamos y podamos establecer una relación sana con Él. Entonces, lo primero que vemos en la Biblia es quién es Dios. En los libros de teología sistemática, ¿se acuerdan que hablamos de teología sistemática hoy hace 8? ¿Se acuerdan qué era teología sistemática? Evidentemente, de sistemática, pero ¿qué hay adentro? ¿Perdón? Temas, exactamente. Es un conjunto de doctrinas, pero es clasificado en temas. Por ejemplo, la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Trino y cuáles son sus atributos. La doctrina de los ángeles, angelología.
¿Qué son los ángeles? Está dividida en temas, eso es correcto. Y en todo libro que se jacte de ser bueno en teología sistemática, el capítulo número 1 es quién es Dios. Es lo primero que aprendes. Ya todos ustedes me han oído en más de una ocasión que si a mí me dijeran vamos a eliminar todo el contenido que tiene Unánimes en su website, 25 años de trabajo, y dígame una sección nada más que usted se dejaría y le eliminamos todas las demás. Y la sección que yo dejaría es los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Porque cuando sabemos quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Pero solo cuando sabemos la dimensión de quién es Dios. Lo segundo que Él revela es claramente su mensaje. Siendo Dios quien es, Él va a darnos un mensaje. ¿A quiénes? A una humanidad caída. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el principal mensaje? Salvación y vida eterna. De eso trata. Cómo Dios, entendiendo todo esto, hizo un plan para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna, y la Biblia nos muestra cómo lo va ejecutando sistemáticamente. Y después nos muestra qué ha hecho Dios. Cuál es su obra desde la creación, nosotros, cómo es que Él continúa creando, cómo llega a su obra magna, la cruz, el Calvario, la resurrección, la ascensión, la era de la iglesia, todo es obra suya. ¿Por qué digo yo eso? Porque si la Biblia trata en sus 66 libros de cómo hizo la creación y cómo va a terminar allá en el Apocalipsis, en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, y además trata de quiénes van a estar ahí, de un libro al otro, es imposible que Dios deje a la casualidad las variables que tiene que controlar para que el plan se cumpla. Porque si no controlara todas las variables, no puede asegurar el final. Por lo tanto, su obra tiene que ver con eso. Y por supuesto, como estamos diciendo, el tema principal de las Escrituras es la redención del ser humano. Nos da testimonio suficiente de eso. Nos habla de las diferentes características y metáforas que usa mucho la Biblia en relación a lo que pasó en la cruz de Cristo. Nos habla primero de condenación para que entendamos que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es suficiente. Que cuando ese Salvador dijo consumado es, consumado fue. O sea, todo está hecho, nada falta, absolutamente nada. También nos muestra que Dios es un Dios justo y que por lo tanto hay gente que va a ir a sufrir una sentencia que emana de un juicio, donde se va a hacer un juicio justo por parte del juez justo. Y por supuesto, lo que decíamos también la vez pasada, que lo quiero repetir aquí, es más importante el Dios de la palabra que la palabra misma. Nosotros no somos idólatras de la Escritura. Nosotros entendemos la Escritura como la revelación de Dios y por lo tanto adoramos a Dios. Adoramos al Dios de la Escritura. Y desde la perspectiva de aplicación práctica, por favor nunca veamos la Biblia como un fin. Es un medio, no es un fin. Es un medio que Dios usa para tener un pueblo para sí que va a vivir con Él por una eternidad. Es el medio en que Él revela todas estas cosas. Nosotros no la vemos. ¿Ustedes se acuerdan cuando, no me acuerdo cuál fue el conquistador español que llegó, si no me equivoco, a Perú, y llevaban una Biblia y los inditos le tiraron al piso y mataron a todos los inditos? ¿Se acuerdan de ese cuento? La Biblia es si la vemos desde la perspectiva de lo que tenemos en la mano, es un libro como cualquier otro y tiene de material que se pierde y hay gente que no escribe en ella porque es como que fuera sagrada. No es eso, nosotros no la vemos así. Tampoco, por favor, hacemos bibliomancia. Bibliomancia es como una suerte de arte mágico. ¿Qué es bibliomancia? ¿Qué me va a decir Dios hoy? ¡Pum! Ay, esto fue lo que me dijo hoy.
La torta es que si el versículo que dice así sale como de que los cerdos vuelven al fango, yo digo, no, ese no fue. Y salgo otra vez para allá. Y cambio, porque no me gustó. Las artes mágicas, no, la Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla a partir de ella y de lo que se trata es de leerla y estudiarla, no de tomarla como un arte mágico. Aquí tenemos, los voy a dejar, no voy a ir libro por libro evidentemente, pero ahí están todos los libros del Antiguo Testamento con sus correspondientes autores o los que se creen que son los autores y las épocas aproximadas en que se cree que se escribieron. Verán si vamos ahí a Job, a ver qué se me hizo Job allá abajo, hay una duda que si fue Moisés o si fue Salomón. Si fue Moisés, entonces data de 1450, si fue Salomón, entonces data del 950, pero no se sabe. Tenemos primera y segunda crónicas que parece ser el sacerdote Esdras, pero no estamos seguros, y así sucesivamente. Ahí están todos los libros. El último, como ustedes ven, es el libro de Malaquías, que se escribió en el año 450 antes de Cristo, y con eso se cierra el canon judío. ¿Okay? Estos son curiosidades, más bien por los que les gusta ver estas cosas. La otra cosa que me interesa que vean aquí ustedes es que no necesariamente los libros del Antiguo Testamento están ordenados en el orden en que se escribieron. Están ordenados por coincidencia idiomática, de ideas o conceptos, llamémosle así, para que cuando uno lo estudia, uno vaya estudiándolo fluidamente, digámoslo así. Hasta el año 1200 no se empezaron a usar capítulos y versículos. Ok, y vamos a ver cómo sabemos que los libros que tenemos hoy del Antiguo Testamento son o son muy parecidos a los libros que los escribió el autor original. Este tipo que ven ahí en esa fotografía era uno de los que le encargaban copiar libros. ¿Por qué había que copiarlos? Porque se deterioraban. Y los talmudistas y los masoretas hacían algo bien curioso. Cada vez que sacaban una nueva copia, y ahora vamos a ver cómo se aseguraban que la copia fuera igual a la que de donde habían tomado el texto. Cuando se aseguraban que la copia era igual, destruían la otra. Ya sea la quemaban o ya sea la sepultaban. Porque como se deteriora, si después hay una arruga que no se puede resolver, o hay un huequito, o hay una mancha, eso podría alterar la palabra de Dios para el siguiente que la lea. Entonces eso no podía permitirse, entonces ellos la destruían y solo tenían copias claras y nuevas. Ahora, ¿cómo se aseguraban ellos que esto era así? Primero, habían familias enteras que se dedicaban a esto toda su vida. Y ellos tenían supervisores de copistas. Entonces el copista, digamos, había una familia que se dedicaba al libro de Isaías y solo eso hacía, toda su vida, y todos los miembros de la familia, copiar el libro del profeta Isaías. De cuando has escrito no sé cuántas veces eso, ya te lo sabes de memoria. No se permitía. Había un supervisor que estaba detrás tuyo viendo así, y si vos no hacías, ya lo vi, lo escribo, ya lo vi, lo escribo, sino que te ibas ahí corrido, te detenía, quemaba lo que estabas escribiendo y empieza de nuevo. Porque la memoria falla. Entonces no los dejaban escribir de memoria. Lo segundo es que entre cada consonante, el hebreo antiguo no tiene vocales, entre cada consonante debía intervenir el espacio de un pelo, de un hilo, porque si había más espacio podía confundirse con pasarse este término, se lee de derecha a izquierda, más para allá, y entonces la palabra cambiaba de significado. Entonces medían, pues recordemos que no se escribía así, ¿verdad? Eran como dibujando, por llamarlo de alguna manera, que se iba haciendo. Entonces ellos tenían la prudencia de que entre letra y letra no se excediera y no fuera menor que el espacio de un pelo de un hilo. Entre cada sección tenía que haber espacio de 9 consonantes y entre cada libro 3 líneas,
Y después, por libro, tenían algoritmos. Y entonces ellos asignaban a las letras, esto se llama geometría, asignaban a las letras números y hacían operaciones aritméticas que donde hacían las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones, ahí abajo daba un número específico. Ese número se le hallaba el cel. Si ese número no concordaba con el número del algoritmo del libro que acababan de copiar, destruían el libro y empieza de cero. ¿Por qué? Porque están escribiendo la palabra de Dios. Lo están copiando. Por lo tanto, lo que tenemos son manuscritos muy recientes. Estoy hablando antes de la imprenta Gutenberg, ¿verdad? Que ya las copias se hicieron diferentes. Pero los manuscritos que tenemos no datan de allá de hace 5.000 años y no existen. Porque se iban eliminando conforme se iban copiando nuevos. Y uno dice, ¿qué tanto es eso? Bueno, veamos una muestra de esto. En el año 47 del siglo pasado, en un lugar que se llama Qumran, en Israel, se encontraron, la historia es bien interesante, no se las voy a contar, pero un pastor ahí con una cosa se encontraron, dentro de esas cuevas en el desierto, como unas tinajas, y adentro de las tinajas un montón de libros y de cosas muy antiguas. Pero como estaba en el desierto y aquello es tan seco, estaban conservadas. Ustedes saben que lo que destruye el papel y la humedad. Entonces estaban sumamente conservadas. Aquello fue tal vez el hallazgo arqueológico más importante de la historia de la cristiandad. En esos escritos estaban casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero vamos a hablar del libro de Isaías que estaba completo. Porque los otros le faltaban algunas cosillas, pero el libro del profeta Isaías, que es gigantesco, estaba completo. Y ese libro se comparó con el libro la copia más cercana que nosotros tenemos, la copia más vieja que tenemos, que es de 1000 años después de Cristo, y eran exactos. O sea, una copia de 1000 años después de Cristo, con estos libros que datan de más o menos 125 años antes, o sea, 1125 años de diferencia, más el 1 del 0 al 1, 1126, eran exactos. Eso quiere decir que los copistas que hicieron ese trabajo, por lo menos del 125 hasta el 1000, hicieron bien su trabajo. Entonces, si lo hicieron a partir de ahí en adelante, ¿por qué no lo iban a hacer de atrás para allá? Si esa era la tradición que ellos tenían. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos con mucha seguridad de que del Antiguo Testamento no tenemos ninguna alteración. Y tenemos un tema interesantísimo que se creía, o los ateos decían, que era lo que más descalificaba a la Biblia como la palabra de Dios, que eran los temas arqueológicos, las ciudades que se mencionaban en el Antiguo Testamento, que eran viejísimas, y la forma como escribían, la cerámica que tenían y todas esas cosas. Ellos decían que la arqueología no validaba, allá en el siglo XX no validaba los escritos bíblicos. Bueno, pasó el siglo XX, pasó el siglo XXI, la tecnología cambió, las excavaciones se hicieron más profundas, sobre todo en Oriente Medio, y resulta que ahora no hay un solo pueblo mencionado en todo el Antiguo Testamento que no haya una evidencia arqueológica que existía. Ni uno. Y entonces ahora hay una disciplina dentro de la arqueología que se llama arqueología bíblica, porque ahora se está tomando la Biblia como referencia para ir a buscar cosas. Cambió. Y vean que la arqueología bíblica no está llena de teólogos, más bien hay un montón de ateos ahí adentro. Porque es un método arqueológico que no tiene que ver ni con doctrina, ni con teología, ni con nada. Es sencillamente ellos quieren hacer su arqueología allí. Pero la arqueología lo único que hace es demostrar que los escritos bíblicos son precisos. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, que es un poquito más complejo. Porque la mayoría de los libros escritos en el Nuevo Testamento, dije antiguo, no, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando los autores lo escribieron, ellos no estaban conscientes que iban a ser canonizados.
Eso hace un mundo de diferencia. Y cuando los que recibieron eso, lo recibieron, no estaban siendo conscientes que estaban recibiendo una escritura inspirada por Dios. Fue hasta tiempo después, con el uso de la iglesia primitiva de los primeros 3 siglos, que empezaron a tomar canonicidad por la congruencia y la autoridad apostólica que lo escribió. Por eso cuando vemos las copias tienen diferencias. Porque el celo que tenían los judíos, que sí sabían que era palabra de Dios, no lo tenían los copistas. Aquí los copistas del Nuevo Testamento lo que hacían es, recibí una carta de Pablo, en serio, pero este chaval va para Tesalónica, espérate y te hago una copia. Ahora sí, llévatela para Tesalónica, eso era. Y en esa copia se perdían puntuaciones y se perdían artículos, se perdían cosillas así, ¿verdad? Entonces sí habían inconsistencias. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Ok, aquí tenemos los libros del Nuevo Testamento con sus autores y las fechas aproximadas en que se escribieron. Sorpresa, sorpresa, los 4 evangelios no fueron los primeros. Se cree, hay una gente que dice que Primera de Tesalonicenses y hay otro que dice que Gálatas, 2 cartas de Pablo, fueron escritas allá por el año 50. Pero fijo, los evangelios fueron escritos después. El orden en que nosotros tenemos nuestro Nuevo Testamento, si lo queremos poner en orden cronológico, sería completamente diferente. ¿Okay? Entonces ustedes me dicen, pero entonces ¿por qué está así? Porque así conviene para el estudio del Nuevo Testamento. Primero aprendemos de Cristo, después las doctrinas que están de forma simple en los evangelios, los apóstoles la expanden, no es que se inventan nuevas, la expanden. Entonces podemos hacer una relación entre lo que Cristo enseñaba y lo que los apóstoles tomaron de la enseñanza de Cristo y fueron a enseñar a la iglesia primitiva. Por eso es que está así. Pero no fue escrita en ese orden. ¿Okay? Aquí no hay discusión sobre cuáles libros son canónicos y cuáles no son. Todo el mundo está de acuerdo en que estos son los libros canónicos del Nuevo Testamento. Ok, ¿cómo sabemos nosotros que el Nuevo Testamento no ha sido alterado? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio Calasanz, y siempre habían chavalos que decían, no, yo le voy a decir una cosa, la Biblia la tienen escondida en una bodega del Vaticano y es completamente diferente a la que nos han dado. Me decían, y viera que la tienen ahí para manejarnos y puestos curas, 13 años yo viví con los curas, y estos curas nos tienen así para manejarnos, y eso era lo que decían. No es cierto. No es cierto. Ahora vamos a ver que no existe tal cosa como una copia escondida en las bodegas del Vaticano, sino que las versiones que tenemos de la Biblia son muy, muy, muy cercanas a lo que el apóstol o el autor de autoridad apostólica escribió. Entonces, primero, las copias que tenemos más antiguas son fieles, son veraces. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo podemos tenerlo por cierto, porque esa es la otra. Los hechos milagrosos de Jesús y las enseñanzas de Jesús las damos como ciertas. Así de importante es que nosotros consideremos el Nuevo Testamento como inspirado. ¿Ok? Por lo tanto, como no tenemos los documentos originales, por las mismas razones que no tenemos los documentos originales del Antiguo Testamento, entonces ahora tenemos que confiar en las pruebas que hacen los eruditos sobre cercanía de las copias que tenemos versus el original escrito que no tenemos. Y uno dice, ¿pero cómo haces eso? Bueno, es un método que con el tiempo esta ciencia ha ido avanzando, que se usa para todos los documentos antiguos, todos. No solo para el Nuevo Testamento, sino para todos. Las tetralogías de Platón, las obras de Homero, las obras de Aristóteles, todos esos que no se tienen, los originales, hubo que aplicar este método, que se llama la prueba bibliográfica, para determinar si esos documentos eran válidos y poder enseñarlos en las universidades y guardarlos en las bibliotecas. Y ahora nosotros vamos a comprar las tetralogías de Platón ahí en la librería internacional y nos las dan y uno sabe que eso fue lo que escribió Platón. ¿Cómo sabes si no tenés el original? Bueno, entonces, si las tetralogías de Platón se dan por ciertas con este criterio, hay que aplicar este criterio al Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento sale bien de él, sale bien librado, tenemos que darlo por cierto. Porque aplicamos la misma lógica.
No le damos una preferencia al Nuevo Testamento porque nosotros creemos en él. Tenemos que ser objetivos en aplicar el método. Mismo método. ¿Cuál es ese método? Tiene 4 criterios. 1, cantidad de copias de manuscritos. Es evidente que a mayor cantidad de copias similares, mayor es la presunción de que vienen de un original en su inicio, ¿verdad? Ese es un criterio, no es el único, ese es uno. Entre más copias tenemos, más seguros estamos. El segundo criterio es, entre más antigua la copia que tenemos, o sea, entre más se acerque la copia a la época en que se escribió el original, mayor veracidad. O sea, no es igual que, si digamos, el original se escribió en el año 95 después de Cristo y tenemos una copia del año 1000 y tenemos otra del año 500, uno tendería a pensar que la del año 500 debería acercarse más al original que la del año 1000. Ese es el segundo criterio, o sea, entre más antigua la copia, más confianza tenemos de su veracidad. Tercero, la precisión de los manuscritos que se tienen. Cuando los comparamos unos con otros, no debería haber mucha diferencia. Pese a que los manuscritos que se tienen, no todos están completos. Hay huecos, hay rasgados, hay de todo, ¿verdad? Entonces hay que intentar conciliar los que se tienen. Y el cuarto es si contamos con referencias externas que validan lo que el documento dice. ¿Ok? Entonces, vuelvo a las tetralogías de Platón. Si tenemos a alguien que no es Platón, ni son los discípulos de Platón, sino alguien de afuera que valida lo que estaba ahí, tenemos también mayor criterio, porque es alguien neutro, llamémosle así. ¿Okay? Esos son los 4 criterios que tenemos. Entonces veamos el primero. Cantidad de copias. Y ahora les voy a decir por qué pongo ahí bizantinos. Los manuscritos que tenemos hoy, tenemos 2 fuentes o 2 fuentes de origen. Una que se llama la bizantina, que va de Jerusalén a Antioquía, a Constantinopla, a Roma. Y tenemos otros manuscritos que estaban en Alejandría, que van de Alejandría a Roma directamente. Y el bizantino y el alejandrino tienen algunas diferencias. Entonces hay que conciliarlas, y eso lo vamos a ver hoy también. Pero en términos de cantidad de copias de manuscritos, particularmente los bizantinos son los que tienen una cantidad interesante de copias. Entonces vamos a aplicarle el criterio de cantidad de copias del Nuevo Testamento comparado con los documentos antiguos de los filósofos griegos. Y veamos. Obras de Aristóteles, hay 5 copias iguales. Obras de Platón, las famosas tetralogías que les hablaba, hay 7. De Heródoto, el famoso historiador griego, hay 8. De Eurípides, hay 9. Y de Demóstenes, que es el que más tiene, hay 200 copias. Entonces uno dice, ok, si aplicamos esto al Nuevo Testamento, ¿cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? 9,000. Uno dice, por mucho, si este fuera el único criterio, el Nuevo Testamento arrasa en criterio de las obras de los griegos, sumadas y multiplicadas si así lo quieren. Entonces uno dice, ¿por qué hay tantas? Porque la fe cristiana desde el inicio era una fe misionera. Entonces, mira, voy para Grecia, toma, llévate esta copia. Y en Grecia otra. Y todo el mundo pasaba copiando y copiando y copiando porque la gente quería. A ver, las iglesias eran en las casas, eran pequeños grupos. Si por ahí pasaba alguien con una copia de una carta de Pedro, déjamela aquí, yo la copio, ahora sí, llévate y yo me quedo con esta copia. Pero la semana siguiente yo tenía un visitante y yo le decía, mira, aquí tengo una copia de la carta de Pedro, hazme una. Porque todo el mundo quería. Por eso es que hay tanta copia. Ahora vamos a los más tempranos. Y ve que puse ahí alejandrinos, porque los pergaminos más antiguos que se tienen no son de la zona de los bizantinos, que se fue Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma, sino que por el otro lado.
es por el lado de Alejandría para allá, que prácticamente son dos pero que están completos. Uno se llama el Códice Vaticano y el otro se llama el Códice Sinaítico. Ambos son de Alejandría. Resulta que, en términos de fecha más temprana, que vamos a ver la copia más temprana versus el original, las copias que tenemos de Eurípides que vimos antes, hay una diferencia de 1500 años. De la copia más temprana que tengo versus el original. De Aristóteles 1400, de Heródoto 1300, de Demóstenes 1300, las tetralogías de Platón 1200. Y vean el Nuevo Testamento. Tenemos completo copias de 400 años y en fragmentos hasta de 100 años. Entonces uno dice, ahora sí, aplíqueme el mismo criterio, porque si usted da las obras de Platón, Demóstenes, Heródoto, Aristóteles y Eurípides, que tiene hoy, las enseñas en las universidades y por todo, tiene que aplicar el mismo criterio. Y aquí también el Nuevo Testamento arrasa con todos los documentos antiguos. Entonces ya tenemos dos criterios, cantidad de copias y antigüedad de la copia más antigua. Lo tercero son los manuscritos más precisos. Y en esto no tengo que hablarles mucho. Al haber más cantidad de manuscritos, podemos entender qué había cuando nos encontramos un manuscrito que tiene un huequillo. Porque la posibilidad de que dos manuscritos tengan el huequillo en el mismo lugar es remota. Y si tengo tantos manuscritos, yo puedo armar un manuscrito completo de 20 o 30, y más si son 8,000 o 9,000. Entonces nadie la cantidad de copias que tenemos nos permite armar los manuscritos aunque estén deteriorados. El término técnico que se usa es la CUNAE. Y en los documentos, como los documentos antiguos que tienen poquitas copias, lo que se hacen son conjeturas. Aquí debió haber estado tal palabra, porque pega con el contexto, entonces la incluyen ahí. En el caso de los textos bíblicos no hay conjeturas. Vean el ejemplo de esto. Este texto que vemos aquí es de 2 de Corintios. Así luce un manuscrito del Nuevo Testamento, así como lo ven. Ese es uno. ¿Okay? Y vemos que ahí puede haber un huequito que está ahí, aquí, este huequito que está aquí, y después vemos que aquí abajo hay toda una sección que se perdió de ese manuscrito. ¿Okay? Ahora bien, para transcribirlo se usan diferentes manuscritos que tienen igual deterioro, pero no en los mismos lugares. Entonces, por ejemplo, 2 Corintios 12:9, el primer manuscrito diría, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi po, y se perdió una letra. Se perfecciona en la debilidad. El segundo manuscrito no tiene el y me ha dicho, el me, pero sí tiene la D de poder. El tercer manuscrito dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, y se perdió todo un grupillo de palabras. Pero si usamos los tres, podemos armar el texto bíblico. Esa es la ventaja de tener tantos. Y por tanto, la fidelidad en términos de precisión de manuscritos es del Nuevo Testamento infinitamente superior, por llamarlo de alguna manera, que cualquier otro manuscrito antiguo. Porque nos beneficiamos de la cantidad de manuscritos que tenemos. Y finalmente, el cuarto criterio, que son las referencias externas contemporáneas. Voy a contarles algo. Este tipo Diocleciano, que era un tipo terrible, las persecuciones de Diocleciano fueron las peores de los cristianos. Él fue el más feroz de todos ellos. Allá en el siglo IV, 303 al 311. Y Diocleciano dijo, yo voy a borrar de la faz de la tierra la Biblia de estos chavalos. La voy a borrar. Sobre todo el Nuevo Testamento, porque con los judíos no tenía tanto problema. Era con los cristianos. Entonces él quería desaparecerla. Si él hubiera logrado eliminar todos los manuscritos que habían del Nuevo Testamento, digamos que lo logró, se podría reconstruir, salvo 9 versículos del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. ¿De dónde? ¿De cuál fuente? Bueno, a partir del siglo I en adelante, una vez que los apóstoles mueren, empiezan a surgir unas figuras que han sido llamados los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son discípulos de los apóstoles.
Por ejemplo, el obispo Policarpo de Esmirna, Papías, que era discípulo de Juan, ellos se empezaron a llamar padres de la iglesia, pues tenían relación directa con los apóstoles, y los discípulos de los padres de la iglesia también empezaron a ser llamados padres de la iglesia porque tenían acceso a los documentos que los padres de la iglesia escribían. Llegaron a ser como 200 padres de la iglesia en 3 siglos. Si este tipo Diocleciano hubiera logrado destruir todos los manuscritos, con las citas del Nuevo Testamento que escribieron los padres de la iglesia en sus propias cartas y libros, se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento menos 9 versículos. Hay 32.289 menciones eran 11 versículos en los escritos de los padres de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué no se consideran los escritos de los padres de la iglesia como palabra de Dios? Porque no tienen autoridad apostólica. ¿Y ellos mismos lo reconocían así? Sí. La pregunta, para que quede grabado, ¿por qué los escritos de los padres de la iglesia no se consideraban canónicos o inspirados por Dios? Es porque el Nuevo Testamento está escrito con autoridad apostólica. Eso quiere decir, por un apóstol o por alguien comisionado por un apóstol. La autoridad apostólica es importante porque los apóstoles fueron los que recibieron la delegación directa de Jesucristo. Por eso es importante. Y estos son algunos, no todos, ¿verdad? Clemente, Policarpo, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, hay un montón de ellos. Ponerse a estudiar a los padres de la iglesia no termina uno nunca. Sin embargo, aquí hay algo que yo quiero recalcar porque como van a ver más adelante, yo me inclino más por tomar los textos bizantinos que los alejandrinos como textos base para mis Biblias. Los escritos de los padres de la iglesia tienen menciones del Nuevo Testamento que están en los textos, en los pergaminos bizantinos y no están en los pergaminos alejandrinos. El pergamino alejandrino más reciente, creo que era año 380 o 390, siglo IV, pero tenemos documentos de padres de la iglesia del siglo II, que son todavía más tempranos. Entonces por ahí vamos a ir ahorita. Y finalmente la pregunta es si Jesús dijo e hizo lo que Él dice que dijo y hizo, y yo por favor no quiero en modo alguno que descalifiquemos los evangelistas como fuente primaria de información. ¿Por qué? Porque fueron testigos. Pero es que eran del bando de Jesús, pero eso no los descalifica como testigos. Lo más importante es que mientras ellos escribían sus evangelios, no hubo un documento en contrario de lo que ellos decían, de nadie. No, Cristo no resucitó. En ningún lugar nadie dijo eso, ni lo dejó escrito. No, Cristo no caminó sobre el agua. No, Cristo no multiplicó los panes. Yo estaba ahí, eso es mentira. No hay un solo documento de la época en contrario a los 4 evangelistas. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar como fiel lo que ellos escriben. Porque vean, las copias más tempranas, la cantidad de manuscritos, eso es lo que nos dice es que es fidedigno lo que tenemos. No nos dice que lo que tenemos es cierto. Lo único que nos dice es que lo que escribieron después se copió y es lo que nosotros tenemos hoy. Es lo único que nos dice. Que sea cierto o no, lo que ellos contaron es otra historia, ¿verdad? Las copias son verídicas, pero lo que sí es cierto no es cierto. Entonces, estos que son testigos dijeron, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo oí, esto es lo que yo viví y esto es lo que yo escribo. Y lo dijeron en público. Les voy a poner un ejemplo. Pedro, el discurso evangelístico de Pedro en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo, 10 días después de que Cristo ascendió a los cielos. Pedro, que había negado a Cristo 3 veces y que salió en carrera cuando crucificaron a Cristo, de la noche a la mañana se hizo el valiente Pedro. Y se hizo el líder de la iglesia Pedro. Y después de haber crucificado a Cristo, 50 días antes, se para enfrente de una multitud, el día de Pentecostés, que es cuando el pueblo judío celebraba la entrega de la ley en el Sinaí, y les dice, ustedes crucificaron al Cristo,
este que profetizó Joel, este que profetizó David, este que era el Mesías, el que Dios hizo Señor y Cristo, este que ustedes hace 50 días colgaron de una cruz, aquí a la vuelta de la esquina, aquí en la cuadra de la vuelta, ustedes lo crucificaron. ¿Y acaso que alguien dijo que no? Al revés, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Le preguntaron, bautícense, ¿cómo es? Arrepiéntanse y bautícense, le dijo Pedro ahí. ¿Qué es el tema? Ellos sin miedo testificaron lo que vieron, oyeron y tocaron, jugándose la vida. Ese es el punto. Por lo tanto, lo que se escribe ahí, ellos estaban escribiéndolo con sangre. No es una fábula que ellos se inventaron para tener adeptos, porque déjenme decirle que todos ellos sufrieron una barbaridad por escribir lo que escribieron y por enseñar lo que enseñaron. No ganaron nada. O sea, ellos no tenían ningún interés personal, pecuniario, de ganar dinero no tenían. Lo único que les interesaba era hablar de su Señor. Por lo tanto, no podemos descalificarlos como testigos. Y después tenemos dos fuentes externas que se han usado por montones. Una es Tácito, que es un historiador romano del siglo I, que él atestiguó la muerte de Cristo, y el otro es Flavio Josefo, que era un fariseo, que fue el que escribió las guerras de los judíos, sobre todo cuando cayó Jerusalén en el año 70, que él registró milagros, muerte y resurrección de Jesucristo. Josefo era fariseo, no era cristiano, era judío fariseo, que inclusive escribió historia para los romanos. Entonces tenemos fuentes externas que validan lo que los otros escribieron allá. Entonces, desde esa perspectiva, entendemos que los escritos del Nuevo Testamento que tenemos aquí hoy son muy parecidos a los escritos que escribieron los autores originales, que dan por cierto lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo y quién era Jesús. Hasta ahora hemos visto cómo la Biblia que tenemos hoy está bien cercana a lo que escribieron sus autores originales. Pero eso no la es inspirada. Eso quiere decir que tenemos copias fieles de los autores originales, todo lo que dice. Pero ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo inspiró a los autores originales? El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de más o menos 1000 años. Hubo un periodo de 450 años en el medio y se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Ese periodo más o menos de silencio, se dice que no hubo profecía, pero en el Antiguo Testamento había abundante profecía. ¿De quién? De lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, de los últimos tiempos y del Mesías. Del Mesías en particular, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. A ver, si nos encontramos una profecía del Mesías en el libro de Malaquías, que fue escrito 400 años antes de que Cristo apareciera, podríamos entender que esa profecía no hubo manera de que Malaquías se la inventara. Había por lo menos 4 siglos de diferencia entre cuando la profecía se dio y cuando la profecía se cumplió. Si pensamos que hay profecías en el Génesis, que fue escrito 1500 años antes de que Jesús apareciera, sería imposible que alguien se lo hubiera inventado. Entonces, en términos de las profecías, hay 300 profecías en el Antiguo Testamento que Cristo tenía que cumplir. Porque si faltaba una, no era el Mesías. ¿Por qué? Porque si suponemos que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, eso quiere decir que la profecía en el Antiguo Testamento fue inspirada por Dios. Y si suponemos que Dios es perfecto, como lo es, la profecía debe tener cumplimiento sí o sí. Y la única manera de que tenga cumplimiento es que el que la inspiró de lo que dijo que iba a pasar, después haga que pase.
fuerce que pase. Porque Él quiere que esto pase y por lo tanto lo profetiza. No es que Él tiene una visión para allá, que sí la tiene, y como sabe el futuro, entonces va a escribir aquí la profecía porque ya sabe que en el futuro se va a cumplir. Esto es una torcedura del principio de la profecía bíblica. Porque Dios entonces no puede manejar qué es lo que se va a cumplir allá, solo lo sabe, entonces aquí viene y lo profetiza. No es así, porque entonces la cruz de Cristo no se hubiera dado, pues la cruz de Cristo fue planeada desde antes de que el universo existiera, dice la Escritura. Entonces la cruz de Cristo es un decreto divino, iba a pasar en la circunstancia que pasó, en la época que pasó, con los protagonistas que pasaron, Dios haciéndose hombre. Y para que eso fuera así, Dios tenía que forzar que eso pasara, y fue y lo profetizó atrás para que la gente se dé cuenta que es Dios el que está detrás. Y cuando eso se escribe, la gente se da cuenta entonces de que es inspirado por Dios. ¿Por qué razón? Porque el único ser que tiene capacidad de trasladarse del pasado hasta el futuro es un ser que es atemporal, que es Dios. Dios no está restringido por el tiempo. Entonces, si suponemos que esta es la línea del tiempo, este controlito, y digamos que nosotros nos encontramos aquí, hacia mi derecha, perdón, voy a ponerlo así, sí, ok, hacia acá es el futuro y hacia acá es el pasado, y nosotros estamos aquí, Dios está aquí arriba. Dios no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, está aquí arriba. ¿Me explico? Está por encima del tiempo. Por eso decimos que es atemporal. El tiempo no lo restringe. Solo un ser atemporal puede profetizar aquí lo que Él ordenó que iba a pasar aquí, porque Él tiene el poder para que pase y sabe que va a pasar porque Él lo va a hacer pasar. Entonces, Él inspira a estos para que escriban la profecía y Él hace el cumplimiento con su poder aquí adelante. Eso lo que hace es validar que fue inspirado lo que se escribió. Vamos a ver. Vamos a ver algunas profecías, algunos ejemplos. La pregunta es si está bien decir que Dios vive en un eterno presente. En forma figurada sí, pero es que Dios no tiene presente, Dios no tiene tiempo. El presente es un tiempo. Cuando veamos cosmovisión, vamos a ver un poquito de filosofía y vamos a definir tiempo. Te darás cuenta que en realidad ni siquiera presente, Dios es. Dios no está, Dios es. Esa es la diferencia. Está. O sea, desde la perspectiva tuya podrías decir que está en un presente, pero desde la perspectiva divina no existe tal cosa porque Dios no está restringido por el presente. ¿Me explico? No es sencillamente, Él es atemporal. A nosotros nos cuesta un mundo entender eso, ¿eh? Porque nosotros somos seres temporales, nosotros vivimos cronológicamente y nos encanta todo meterlo en la cronología, pero no es cierto. ¿Okay? Ok, veamos cosas del Antiguo Testamento que el Mesías debía cumplir. Las que se llaman profecías de origen. Tenía que ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, el hijo de Jacob, de Isaí, el padre de David, y de David. Era la línea davídica. Tenía que nacer en Belén. Todas estas son profecías que están en el Antiguo Testamento. ¿Okay? De los nacidos en Belén, que eran descendientes de David, de Judá, de Jacob, de Isaac y de Abraham, esos tenían que haber ido a Egipto y venir de ahí. Nadie en aquel tiempo se iba a imaginar que era eso. Y además iniciar su ministerio público en Galilea. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Tenía que el Mesías abrir los ojos de los ciegos, los oídos a los sordos, entrar a Jerusalén montado en un asnito chiquitito que se llamaban pollinos, ser traicionado, el precio de la traición tenía que ser 30 monedas de plata, el dinero de la traición debía ser devuelto al templo, debía sufrir por faltas, desobediencias y pecados de su pueblo, sus vestidos debían ser repartidos y asignados al azar, había que darle hiel y vinagre en el momento de su muerte, su cuerpo no podía estar más de 3 días sepultado, sus huesos no debían ser quebrados, el día de la muerte debió oscurecerse el cielo exactamente al mediodía, tenía que ser sepultado en sepelio de ricos.
todo eso lo cumplió el Mesías. Y todo eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Todas las que las acabo de poner. Uno dice hasta 30 monedas de plata. No solo dice que 30 monedas de plata iba a ser el precio de la traición, sino que también dice que van a ser devueltas, como de efecto pasó. Que iban a jugarse sus ropas en suerte, sí, también. Eso está en el Antiguo Testamento. Alguien dice que al mediodía hubo un eclipse y por eso hubo un eclipse total. Bueno, lo que fuera, está profetizado en el Antiguo Testamento, que iba a haber oscuridad al mediodía. Todo estaba ahí. Entonces un actuario, a ver si tengo el nombre por aquí, ¿no? Sí, Peter Stoner, dice cuál es la... decíamos que este tipo, Stoner, sacó las posibilidades de que esto fuera por casualidad, porque es una realidad, estaba profetizado y pasó. Ahora, ¿qué tan posible es de que esto sea una casualidad, una coincidencia? Él dijo que voy a tomar solo 8 de las 300 y vamos a sacar las probabilidades de que esas 8 se hayan dado al azar. Dice que es 1 en 10 a la 17, o sea, son todos esos ceros que ven ahí. 1 en 10 a la 17. Y para que nosotros entendamos qué quiere decir 1 en 10 a la 17, dice, tome 10 de las 17 monedas de $1 de plata y las esparce por toda la superficie del estado de Texas, que cubran todo el estado con una profundidad de 60 centímetros. O sea, todo el estado de Texas con monedas apiladas por 60 centímetros. Marque una sola con una X, póngale un tipo, una venda, suéltelo en Texas y que en el primer intento encuentre la moneda marcada. Esas son las posibilidades de que 8 de las profecías hayan sido casualidad. Sí, hablamos de 48 de las profecías. De las últimas 24 horas de vida de Jesús, eso crece a 1 en 10 a la 157 potencia. No nos da la cabeza para los ceros que se necesitan para poner eso. O sea, es virtualmente imposible que esto haya sido casual. Y por tanto, esto no es ni especulación, sino que alguien con conocimiento pleno del tiempo lo inspiró y lo hizo que pasara. Veamos lo que dice el profeta Isaías. Isaías 46, 9, 13. Vean lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Oídme duros de corazón los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Y lo cumplió? A mí lo que me hace gracia de esto es que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no está hecho. Y después dice, lo he pensado y también lo llevaré a cabo. O sea, ahí está diciendo, no es que lo sabía, es que yo lo estoy haciendo, yo lo ejecuto. Yo soy el responsable de esto. No es que tengo preconocimiento de lo que va a pasar. Yo lo ejecuto porque yo emito decretos, porque yo soy el soberano Dios. Eso es lo que vemos de ahí. Entonces tenemos que el Antiguo Testamento que hoy tenemos es exacto y el Nuevo Testamento lo tenemos validado por la cantidad de copias de manuscritos, fecha más temprana, manuscritos más precisos y las referencias externas de las que hablamos. Los registros de los dichos y actos de Jesús son históricos y por lo tanto veraces. Las profecías del Mesías demuestran la inspiración divina y por lo tanto su veracidad. Y entonces podemos afirmar que el Antiguo Testamento es veraz y que el Nuevo Testamento es veraz. Y ahora esto representa un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque si el Antiguo Testamento es veraz y no nos gusta el Dios del Antiguo Testamento, ¿qué hacemos?
Y si el Nuevo Testamento es veraz y tiene mandatos como ame a su enemigo, ¿qué hacemos? Y si tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento sabemos que fue inspirado por Dios, ¿qué hacemos con esa información? Tenemos dos posibilidades: obedecemos o desobedecemos. No hay una tercera. Porque les tengo una mala noticia a los que están aquí y a los que me van a ver por el video. Ya no tenemos excusa de ignorancia. Yo no sabía. Ya no tenemos excusa. Y ustedes dicen, qué vacilón esta presentación, ¿cómo ha sido? No, esto está por todo lado. Yo lo que hice nada más fue juntar cosillas para ponerlo en una presentación. Pero tenemos absoluta y plena seguridad de que la Escritura es la palabra de Dios inspirada. Que la que tenemos es la que es. Y que por tanto, si nosotros nos llamamos discípulos de Jesús, tenemos que obedecerle a Él. Fundamentalmente porque Él dijo en su última cena, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, la única prueba de nuestro amor a Jesús que decimos que tenemos es la obediencia. Podemos usar lo que Jesús dice a la inversa y podría decir, si no me amáis, no me obedezcas. O podríamos agregar otra más y decir, no, yo no lo obedezco, por lo tanto no lo amo. Y podríamos agregar una más grave que diga, yo no lo obedezco, por lo tanto lo irrespeto. Porque aunque es Dios, no lo obedezco. Pero ya no nos queda la excusa de que no sé si la Biblia es cierta. No sé si la Biblia es inspirada. No nos queda. En la siguiente lección vamos a ver versiones y traducciones de la Biblia. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque hay Biblias de Biblias. ¿Cómo se llamaba el chavalo, el patriarca de los testigos de Jehová? ¿Cómo era? Charles, no me acuerdo qué, ya se me olvidó. Ellos tienen una Biblia que se llama la Biblia del Nuevo Mundo. Y ellos dicen que la Biblia nuestra está alterada. Que la Biblia de ellos el Nuevo Testamento sobre todo está basado en los originales griegos. Empecemos porque no hay originales griegos. Ya lo aprendimos hoy. Pero si los hubieran, ellos dicen que fue su patriarca el que tomó los originales griegos y los tradujo a lenguas vernáculas, sobre todo al inglés. Y por eso es que la Biblia de ellos es más confiable que la nuestra. El tipo estuvo preso por falsificar escritos en griego porque él no hablaba griego. ¿Perdón? Charles Taze Russell. El tipo no hablaba griego. Pero esa Biblia está ahí. Y si uno va a la librería internacional y anda una Biblia y dice la Biblia del Nuevo Mundo, ¿qué chuzo va a agarrar esta? Te estás agarrando una Biblia que adrede ha sido alterada para calzar con las doctrinas que ellos enseñan. Entonces esto es fundamental. Entender qué hay ahí, cuáles están basadas en los escritos más antiguos, cuáles están basadas en los escritos donde hay más cantidad de manuscritos, cuáles están basadas en los escritos que tienen citas de los padres de la iglesia, y entonces empezar a entender cuál es la Biblia que nosotros tenemos que tener como documento para leerlo, para que es confiable, para aprenderlo y para obedecerlo. Porque no es trivial. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente lección.